Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 19 de julio de 2016. Colombia, la Corte Constitucional definió mecanismo de refrendación del acuerdo con las FARC, ese plebiscito, entonces necesita del 13% del censo electoral para que sea aprobado, es decir, cerca de 4.5 millones de votos. El día de hoy pues está a la espera de los partidos de oposición para conocer cuál va a ser la estrategia que van a implementar, si van a motivar el voto por el no o si preferirían incentivar un voto de abstención, es decir, que la gente no vaya a opinar en este plebiscito. Entonces, por el momento, pues se desconoce cuál va a ser esa estrategia de la oposición. Se considera pues que lo más probable es que en este momento, si se llevara a cabo el plebiscito, sea aprobado ese acuerdo de las FARC. Sin embargo, pues vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a suceder en este tema, pues como ustedes bien saben, todo este tema o todas estas alternativas de refrendación, pues son poco volátiles desde el punto de vista de lo que podría ser el resultado final. Sin embargo, simplemente mencionar que ese 13% de umbral es un nivel bajo. El día de ayer se estaba especulando incluso con la posibilidad de incrementarlo a niveles del 25%, pero la Corte Constitucional decidió mantenerlo igual que fue la ley o el documento aprobado por el Congreso. Entonces es importante ver aquí que continúa el gobierno moviéndose con este tema del acuerdo de el gobierno con las FARC, y es uno de los temas pues que en teoría ha incentivado o podría incentivar a futuro la inversión extranjera. Con relación al periodo legislativo que va a dar inicio el día de mañana, seguimos pues a la espera de cuál es el documento y el contenido del mismo de la propuesta del gobierno de la reforma tributaria. Por el momento seguimos sin conocerlo, simplemente con la especulación de que se va a tocar temas en el IVA, temas de retención en la fuente para personas naturales y tal vez algo de moderación o de reducción en los impuestos que pagan las empresas, pero digamos que esto es lo que se ha mencionado desde hace varios meses y todavía no tenemos el documento que el gobierno va a pasarle al Congreso. Y por supuesto, como ustedes bien saben, una cosa es lo que el gobierno propone y otra la que se termina aprobando. Entonces seguimos muy fríos en este tema, no conocemos cuál es la iniciativa definitiva y probablemente pues el gobierno en este momento está jugando a dos bandas. Por un lado es estos acuerdos con las FARC y por otro lado pues son los temas económicos que generan un poco de nerviosismo para el mediano y largo plazo. Con relación a datos macroeconómicos, importante ver ayer que ese déficit comercial de Colombia alcanzó en los primeros 5 meses de este año un acumulado de 5.5 billones de dólares, es un 7% menos de lo que se había acumulado el año pasado. Entonces esto es importante. Recuerden que el año pasado ese déficit comercial para todo el año fue cercano a los 15 billones y que para este año se tiene un cálculo cercano a los 12 billones, más o menos estamos en línea con esas expectativas. De manera puntual, el déficit solo del mes de mayo fue un 15% inferior al del mismo mes del año pasado, mostrando que ese proceso de corrección de este desbalance se está efectivamente cumpliendo, pero pues como siempre seguimos teniendo estas ajustes a una velocidad lenta y pues ese déficit tiene que ser financiado con endeudamiento y por supuesto en este momento las condiciones de financiamiento son sencillas, pero como mencionábamos, la reforma tributaria es importante para mantener la confianza de los inversionistas, sobre todo los extranjeros, quienes han sido los principales compradores de la deuda pública colombiana. En relación también a datos macro, la confianza del consumidor mejoró levemente en el último mes, pasando de una lectura negativa de menos 12.5 a una lectura también negativa de menos 11.3. Sin embargo, a pesar de esa mejora, ese indicador sigue cerca de los mínimos históricos, por lo que pues, los modelos de pronóstico de temas de consumo siguen marcando moderaciones adicionales. Ya el día de ayer estábamos reportando que el crecimiento de las ventas del comercio fue de solamente el 1.8%, y esto pues está en línea con el propósito del Banco de la República de enfriar las expectativas de inflación. Con relación a temas corporativos, interesante ver una ronda de revisión de calificaciones de entidades financieras por parte de Fitch Ratings, sin ninguna modificación en esa revisión. Se confirmó la máxima calificación y también la perspectiva de estable para Corfi Colombiana, Banco de Occidente, Davivienda, Grupo Bolívar, pues, propietario de Grupo Bolívar, propietario de Davivienda, y BBVA. Con relación a estas revisiones recientes de calificación, queremos destacar lo que hizo la semana pasada PRC Standard & Poor's, que redujo la calificación de Leasing Corfi Colombiana de AAA a AA+.
Con relación a Bancolombia, la entidad ya convocó la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el próximo 20 de septiembre, en la que se va a aprobar la fusión por absorción de Leasing Bancolombia. Pues el mayor accionista de Leasing Bancolombia es Bancolombia. Por lo tanto, pues no esperamos efectos adicionales en esta transacción, sobre todo con lo que tiene que ver con el flotante de acciones para el cálculo del Colcap. Con relación también a temas corporativos, ayer en aviso de la Bolsa de Valores de Colombia se anunció la reactivación de la negociación de la acción de Isagen, luego de conocer el aviso de la segunda OPA que va a realizar Brookfield por esta compañía. Recuerden que el precio es de 4.130, que nuestra recomendación para los inversionistas es que se acojan a esta oferta, pues más adelante la liquidez se va a ver reducida sustancialmente y muy probablemente exista el riesgo de deslistamiento. Entonces, digamos que estas son como las recomendaciones que se tienen en este momento bajo esos riesgos que hay en el mercado. Y con relación a América Latina, simplemente destacar publicación del Banco Central de Argentina, donde estima que la economía de este país en el segundo trimestre del año se contrajo el 0.9%, en el primer trimestre esa economía había crecido el 0.5%. La entidad también le recordó al mercado que tiene el objetivo de reducir la inflación mensual de los indicadores actuales. Recuerden que en mayo fue del 4.2%, en junio del 3.1%, y tiene un objetivo de inflación mensual para cierre de año del 1.5%. Con relación a los Estados Unidos, conocimos que la Reserva de Atlanta y de Nueva York habían mejorado sus pronósticos de crecimiento para el segundo trimestre de 2016 en 10 puntos básicos, ubicándolos respectivamente en el 2.4 y 2.2%. Y un documento de la agencia calificadora Fitch Ratings sobre como la fortaleza de los desembolsos crediticios en los Estados Unidos o del tema crediticio en términos generales, mostró un debilitamiento de su indicador a mínimos desde el tercer trimestre del 2009. Es decir, esto puede ser algo preocupante. Fitch Ratings destaca que hay menores expectativas de crecimiento, hay una mayor morosidad y una menor recuperación de esa cartera morosa. Entonces, que debido a eso, ese indicador crediticio se había deteriorado a mínimos de los últimos 6 o 7 años. En relación a Europa, continuamos viendo esa limpieza o purga, como dicen los diferentes medios de información, del gobierno turco. El número de militares y policías detenidos subió de 3.000 a 20.000, entre los que se incluyen cerca de 26 generales y almirantes. Esto puede ser una medida preventiva para ir estudiando cómo fue el desarrollo de ese intento de golpe militar o golpe de Estado el pasado viernes. Además, se conoció que 1.500 funcionarios del Ministerio de Finanzas fueron suspendidos, así como 30 gobernadores y otros tantos funcionarios públicos de alto rango. Recuerden que ayer habíamos mencionado que habían cerca de 3.000 jueces y fiscales detenidos también, y mientras tanto, pues el Banco Central de Turquía decidió reducir su tasa de referencia para ayudarle al sistema financiero en este momento un poco difícil e incierto. Con relación al Banco Central Europeo, afirmó que en su encuesta de intención de desembolsos crediticios y también una encuesta que hacen a los consumidores de estos servicios, no identificó ningún tipo de cambio para tercer trimestre, haciendo una clara alusión a que todavía no veía unos efectos tangibles de lo que es el Brexit en otras variables diferentes a lo que son las expectativas de inversión. Ayer compartíamos con ustedes una encuesta realizada por Deloitte en diferentes compañías del Reino Unido, mostrando que el 82% de esas compañías iban a reducir sus inversiones a futuro. Y con relación al plan de compra de títulos corporativos que viene implementando el Banco Central Europeo, y esto es importante teniendo en cuenta que esta semana tenemos reunión de la entidad, los diferentes medios de prensa han informado que el 55% de los bonos soberanos alemanes no son elegibles. Y esto es importante, la restricción tiene que ver con la tasa de depósito. La tasa de compra de esos bonos no puede ser inferior a la tasa de depósito, y como ustedes bien saben, los bonos alemanes se están negociando en tasas de interés negativas tan bajas que superan esos niveles de la tasa de depósito, y por eso no podrían, en teoría, adquirir esos títulos. Importante también que ayer el Banco Central Europeo publicó el listado de bonos que han venido adquiriendo, ya son cerca de 10.4 billones de euros que han comprado, y hay unos nombres que llaman la atención como Telecom Italia, Lufthansa y Glencore, que precisamente no son
compañías pertenecientes a sectores muy estables, y pues está mostrando que hay un riesgo que efectivamente viene incurriendo esta entidad para tratar de mejorar las condiciones pues de expectativas de crecimiento a largo plazo. Con relación a los datos que teníamos para el día de hoy en Estados Unidos, habían cifras del sector inmobiliario las cuales superaron los pronósticos de mercado con relación a lo que es inicio de construcción de viviendas. El mercado esperaba que fueran cercanas al 1.165.000, el dato fue de 1.189.000 con un crecimiento del 4.8%. Y frente a los licencias de construcción o permisos de construcción, los datos fueron relativamente iguales a los esperados. El dato subió de 1.138.000 a 1.150.000. El mercado pues estaba en 1.150.000, subió a 1.153.000, es decir, muy en línea. Los datos de mercado inmobiliario entonces en Estados Unidos refrendando estas expectativas de continua mejora, aunque un ritmo relativamente moderado. También tenemos para esta semana en los Estados Unidos, como es usual, el día jueves, solicitudes de subsidios al desempleo. Las expectativas siguen siendo positivas y hasta el momento llevamos más de 18 meses refrendando estas expectativas, y posteriormente tenemos indicadores de ventas de vivienda usada con una expectativa de estabilización en el mes de junio en cerca de 5.5 millones de unidades. Para Europa se tiene una expectativa de publicación de confianza del consumidor y tal vez lo más importante, el día jueves, como manifestábamos, la reunión del Banco Central Europeo, donde en apariencia los analistas no están descontando anuncios adicionales, pero este tema del programa de compra de títulos pues podría generar algún tipo de sorpresa. Con relación a los mercados accionarios, esta segunda jornada de la semana registra un descenso un poco ya más generalizado. Ayer tuvimos una dinámica mixta, hoy tenemos descenso generalizado. Simplemente para destacar, Brasil marcó su mayor nivel de negociación o los mayores niveles de su índice accionario Bovespa no registrados desde mayo del 2015. Y en los Estados Unidos pues continúa la publicación de resultados corporativos. Ayer fue IBM con un descenso en sus ingresos totales equivalente al 3%. Ya llevan 17 trimestres consecutivos de descensos de los ingresos para IBM. Esto a pesar de que su estrategia de reemplazar parte de los ingresos con ingresos provenientes de servicios en la nube pues ha sido exitosa. En el último trimestre esos ingresos crecieron 30%. A pesar de todo esto, la utilidad de IBM superó las expectativas de mercado, ubicándose en $2.95. El mercado estaba un poco por debajo de los $2.90. La acción registró leves ascensos. Otra publicación interesante fue Netflix, que incrementó el número de suscriptores en 1.7 millones de nuevas cuentas. El mercado esperaba 2.5 millones. Esto estuvo claramente por debajo de las expectativas y por eso la acción cayó 17%. Y hoy tuvimos publicación de Goldman Sachs, y al igual de lo que sucedió con JP Morgan, Citigroup, Bank of America, esas utilidades, aunque menores a los de los anteriores trimestres, fueron superiores a lo que se estaba esperando. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Importante destacar que las utilidades de Goldman Sachs se incrementaron en 74% y parte de este incremento en los resultados tiene que ver con las operaciones que estaban realizando en posición propia en activos de renta fija, donde se obtuvieron utilidades por 1.82 billones de dólares. También es importante destacar que las utilidades por negocios de banca de inversión vuelven a reducirse a 1.79 billones de dólares en una tendencia que se ha venido mostrando durante las últimas entregas de resultados. A pesar de estos buenos números que acabamos de observar, ustedes ven el mapa principalmente rojo, y esto obedece a que los inversionistas estaban pendientes de que estas entregas de resultados podrían ser, aunque fueran positivas, podrían ser de las últimas positivas durante este año, y la verdad estaban más pendientes los inversionistas, vuelvo y reitero, a las expectativas de crecimiento publicadas por el Fondo Monetario Internacional hace unos minutos, donde se reitera pues esa incertidumbre que estaban anticipando, donde se reduce el crecimiento a nivel global, la expectativa de crecimiento a nivel global de 3.2 a 3.1 para el año 2016 y de 3.5 a 3.4 para el año 2017. Se destaca, pues como
ustedes entenderán la reducción en lo que tiene que ver con el crecimiento del Reino Unido frente a las demás economías a nivel global. Esto pues está generando que los números rojos continúen, caídas que ya suman cerca del 20%, y algunos analistas pues están tratando de ver lo que está ocurriendo con el índice de Standard & Poor's, que aunque ha venido presentando, vuelvo y reitero, los primeros resultados de las empresas del sector financiero han venido siendo positivas, también se está hablando de una posible sobrecompra que se habría presentado después del fenómeno del Brexit, y que entonces eso moderaría las mayores valorizaciones del índice Standard & Poor's hacia adelante. Esa misma línea de ideas, pues tener cautela. Les recordamos que nuestro objetivo sobre el índice Colcap se encontraba sobre los 1.350 puntos, ya estamos bien cerca de ese nivel objetivo. Más adelante ustedes ven una gráfica de muy largo plazo, la zona de 1.380, una zona que visitamos en el pasado, pero aquí sí se puede ver que en lo que tiene que ver con el segundo y tercer trimestre, la zona de los 1.350 puntos se ha consolidado como una zona bien importante. También es importante destacar que se viene la época de resultados en Colombia y eso podría generar algo de volatilidad al precio de las acciones. El día de ayer la acción que más se valorizó fue con Concreto, una valorización cercana al 1%. Y ustedes pueden ver aquí como la zona de los 1.050 puntos, es una zona que se ha venido consolidando como una zona de soporte bien importante. Esta acción no presenta un alto volumen ni participación de inversionistas en el mercado intradiario, pero sí en el largo plazo. Fíjense ustedes que si la zona de 1.050 se consolida como zona de soporte, podría dar espacio a una valorización hacia la zona de los 1.200 puntos, 1.200 pesos. En la parte negativa vuelve a estar la Bolsa de Valores de Colombia después de esa alta volatilidad que se presentó por ya la operación que ustedes conocen. Simplemente destacar que se mantiene sobre ese canal lateral alcista, y aquí simplemente ver cómo la acción debería respetar este rango entre 17.50 a 19 pesos. No esperamos mayor volatilidad en el mediano plazo. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, el día de hoy el dólar le gana prácticamente a todas las monedas a nivel global, a excepción del yen japonés, que estaba ganando cerca del 0.30% esta mañana. Y destacar pues las pérdidas que se están observando en el dólar australiano y dólar de Nueva Zelanda, cerca del 1%, donde se ha tomado donde se espera que se tome la decisión de reducir las tasas de interés. Las monedas pues también se mueven en línea con lo que realizó, con la decisión que tomó hace unos minutos el Banco Central de Turquía, donde redujo su tasa de referencia a 8.75 desde el 9%, y eso ha generado también algo de pérdidas en las monedas emergentes. Esa misma línea de ideas, les recuerdo que el peso colombiano se mantiene sobre ese rango ya analizado desde el mes de julio, donde estábamos viendo cómo respetaba la zona de 2.900 a 2.940. Sin embargo, esta mañana, viendo la pérdida que están presentando las monedas emergentes, sí podríamos ver incluso ataques a la parte alta nuevamente sobre los 2.940. El mercado pues muy atento a las decisiones del Banco Central de Europa esta semana. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues fíjense ustedes cómo el precio del crudo continúa respetando este canal que habíamos dibujado ya a comienzos de la semana, en ese rango 44.5, ya se reduce un poco hacia la zona de 46. Algunos datos previos estarían mostrando que los inventarios de crudo se podrían haber reducido nuevamente a 2.2 millones de barriles, pero les recuerdo que datos previos oficiales esta tarde van a ser publicados por el Instituto Americano de Petróleo, y el día de mañana pues va a ser dado a conocer el dato oficial. Aquí bien importante destacar que también los inversionistas han visto con algo de decepción cómo los perforadores de crudo
con un crudo cercano a los $50 del barril, están aumentando fuertemente las inversiones y eso también se está pensando que podría moderar en algo las utilidades del sector petrolero en Estados Unidos para esta entrega de resultados. Gracias, Agustín. Con relación al tema de renta fija, simplemente recordarles eso que venimos observando desde hace varios trimestres, bajas tasas de rendimiento de los títulos soberanos. Sin embargo, a pesar de eso, se pueden tener algunas jornadas o semanas de valorizaciones adicionales, como la que estamos viendo en las últimas 3 jornadas para el caso europeo. Básicamente la especulación tiene que ver con la reunión de este jueves del Banco Central, aunque no esperamos recortes de tasas, no esperamos pues medidas adicionales sustancialmente diferentes a las que se han implementado hasta el momento. Probablemente esa especulación de que los títulos alemanes, que en teoría podrían ser los que más podría adquirir en términos de participación en el Banco Central Europeo, pues no son elegibles, pues están superando esas tasas de negociación mínimas permitidas por la entidad. Entonces, para que lo tengan en referencia, al 2 de junio, el 38% de los bonos alemanes no cumplía con este requisito de tasa mínima de adquisición, y al día de ayer ya se estaba mencionando que era más de la mitad de los bonos alemanes, 55%, que no eran elegibles para ser adquiridos. Mientras tanto, recuerden lo que mencionamos al comienzo de nuestro comité, que al parecer el Banco Central Europeo estaba tomando un poco más de riesgos de lo que se había anticipado, haciendo compras de empresas en sectores un poco más difíciles como telecomunicaciones, debido pues a las altas exigencias de inversión de capital, Telecom Italia, el tema de aerolíneas, como ustedes bien lo saben, un sector bien difícil, Lufthansa, y en el tema minero, que es un poco inusual haber observado al Banco Central Europeo haciendo adquisiciones de Glencore, como pues parte de su política de adquisición de bonos corporativos. Entonces esto es bien interesante, no solamente pues se han dedicado a lo que se consideraban empresas muy seguras, sino también pues están haciendo algo de apuestas un poco más fuertes. Eso es todo por ahora, los dejamos nuevamente con Agustín. Incremento que hemos observado en las tasas de los bonos del Tesoro desde el nivel de 1.40 las anteriores jornadas han llamado la atención de algunos inversionistas. El día de ayer Morgan Stanley, en su reporte mensual, por primera vez se atrevió a apostar, o se atreve a apostar que las tasas de estos bonos hacia el año 2017 podrían llegar hacia el nivel del 1%. Eso pues, ese informe pues ha generado algunas compras puntuales en estos bonos. Fíjense ustedes cómo se ha respetado la zona del 1.60. Y esta mañana estábamos viendo una posible ruptura sobre el nivel de 1.55. Sin embargo, a pesar de esa expectativa de Morgan Stanley, nosotros reiteramos la expectativa que tenemos de tasa de los tesoros de 10 años hacia el nivel del 2.20 para final de este año. Y mantenemos también la expectativa de que muy seguramente vamos a ver algún incremento de tasas en el año 2017. Por ahora pues simplemente ver cómo el mercado pues toma algo de utilidades en esas posiciones cortas que han mantenido desde la segunda semana de julio. Les recuerdo que de todas maneras los bonos de manera general han venido presentando una valorización importante. Sobre todo esta mañana habíamos observado una valorización puntual en los bonos de 5 años que estaban tratando de rozar otra vez la zona del 1.10. Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos con nuestra visión negativa. Como bien lo venían diciendo Agustín y Daniel, el día de hoy se han valorizado un poco los títulos de renta fija a nivel mundial en los países desarrollados, lo que ha permitido que aquí en Colombia desde el día de ayer también se hayan tomado utilidades en los cortos, llegando hasta el 7.40 y cerrando al 7.36. Creemos que igual esa zona abajo del 7.35, 7.30 sería una buena zona de cortos otra vez para armar los cortos e ir a buscar nuevamente la zona del 7.40, 7.48 y por último el 7.54, que es el objetivo que tenemos de corto plazo. Recordar que el día de mañana en Colombia festivo, no habrá operación, y el día jueves subasta de TSURs por 300.000 millones de pesos. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.